A partir de este momento estamos recibiendo con mucho gusto a Adriana Rovira, que es directora del Instituto Nacional de Personas Mayores, a propósito de la presentación en la jornada de ayer de el mapeo institucional, el mapeo de la institucionalidad sobre el envejecimiento y vejez en los gobiernos departamentales. Un trabajo que, con la bienvenida y los buenos días, Adriana, demandó ¿cuánto tiempo? Unos 4 meses de trabajo de campo. Hubo que entrevistar a cada una de las intendencias, obviamente en su contexto de trabajo, fundamentalmente intendentes o directores de desarrollo social, para tener una de primera mano la información respecto a cómo las intendencias abordan los temas de envejecimiento. Bien, y las principales conclusiones a las que llegan con este mapeo, que me imagino debe ser bastante complejo, porque uno supone que por regiones tal vez la situación es diferente, hasta por la propia conformación poblacional que pueda tener cada una de las intendencias, ¿o no es tan así? Bueno, el componente vinculado a cantidad de población puede ser un indicador para generar acciones o para generar institucionalidad, pero no necesariamente va de la mano. Lo que arroja el documento y la investigación tiene que ver con, bueno, qué recursos, primero, qué intendencias están hoy elaborando y llevando adelante distintas acciones vinculadas a las personas mayores, qué características tienen esas intervenciones, en qué lineamiento van, cuál es el paradigma de abordaje de la vejez, cómo comprenden a las personas mayores, las comprenden como sujetos de derecho, las comprenden como sujetos o como objeto de asistencia pública. Tiene como búsqueda conocer eso. Lo que arroja el documento, bueno, fundamentalmente la primera intendencia municipal, el primer gobierno departamental que tiene una acción directa hacia las personas mayores en la década del 90 es la Intendencia de Montevideo. Abre ahí, de alguna manera inaugura un proceso de creación de institucionalidad en los temas. Incluso es la primera institucionalidad específica con la Secretaría del Adulto Mayor, que hasta no existía hasta ese momento a nivel central, por lo cual inaugura una nueva perspectiva de abordaje. Luego, por supuesto que en la década, los primeros 10 años de la década del 2000, es cuando inician las acciones, muy vinculado al Plan de Acción de Madrid 2002, que trata de vincular un nuevo paradigma de comprensión de la vejez, que es vinculado al paradigma activo, o sea, las personas mayores como sujeto de desarrollo, que tienen derecho a la participación, a la integración social. Ese paradigma orienta y tiene un impacto en poner en agenda a nivel de los países de la región, a nivel central y también en los gobiernos departamentales, el tema de envejecimiento. De las 19 intendencias, solo 12 realizan acciones dirigidas a las personas mayores, y esas acciones se concentran en 2 dimensiones centrales. Una que va vinculada a un paradigma deficitario y más asistencialista de la vejez, con apoyo a cuidados de larga estadía, fundamentalmente hogares, y la otra dimensión tiene que ver más vinculada a la recreación y al ocio. Por ejemplo, actividades de índole más recreativas como coros, paseos, certámenes de belleza vinculados a las personas viejas. Ninguno de estas 2 dimensiones permite una articulación fehaciente con el tema de paradigma de derechos humanos, que ubica la participación de las personas mayores en la agenda de política pública con capacidad de toma de decisiones. Ese es un tema que vemos más incipiente, con algunas dificultades, y que pocos gobiernos departamentales lo instrumentan. De hecho, la Intendencia de Montevideo ahora vuelve a reubicar en agenda un consejo consultivo de personas mayores, justamente para poner a discusión la agenda en materia de políticas a nivel municipal, en la discusión y la opinión de las personas mayores. Adriana, mirando un poco el trabajo, veía justamente, me llamaba la atención eso, que solamente 12 gobiernos departamentales tienen la temática del adulto mayor y de las personas mayores en agenda desde el punto de vista de la institucionalidad. ¿Qué pasa con esas intendencias o esos gobiernos departamentales que no atienden desde lo institucional a los adultos mayores? ¿Tienen algún tipo de programas o algún tipo de actividad conexa que pueda dar respuesta a esas inquietudes que puede tener esta población, o definitivamente no?
Bueno, hay acciones generales que los gobiernos departamentales tienen para toda la población y allí ingresan, por supuesto, las personas mayores, no como un grupo específico, sino como sujetos de población, ciudadanos de ese gobierno departamental, de ese departamento. Nosotros creamos un índice que buscaba justamente ubicar en un rango avanzado, intermedio, medio y bajo la ubicación de la comprensión y de las acciones en materia de política pública. Sí, vi que ahí están, digamos, han elaborado escalas, digamos, y quién atiende mejor y peor o alto y escaso. Bueno, por llamarlo mejor y peor no es una valoración, claro, que nosotros hemos instrumentado. ¿Hablan de alto y...? Con un paradigma más vinculado a tener planificación, tener presupuesto, tener institucionalidad. Tratamos de valorar esas cuestiones. Luego a la interna hay que mirar las acciones desde qué conceptualización se entiende la vejez. Pero bueno, los que están en un rango intermedio, Montevideo, Rocha, Flores, Colonia, Durazno, son departamentos que tienen una institucionalidad y que promueven, aunque no con un paradigma como el que el instituto de alguna manera viene instalando, vinculado a la decisión, a la toma de decisiones, a generar mecanismos de exigibilidad que la sociedad civil, que las personas mayores organizadas puedan hacer un seguimiento de agenda y decidir, bueno, en un acuerdo político entre la agenda pública y la agenda de gobierno, instalar una prioridad en los temas a abordar por parte de los gobiernos departamentales, pero hay algunos departamentos que vienen avanzando. No es de sorprender, porque en realidad las personas mayores como sujeto específico de la intervención de política pública es un aspecto reciente, no solo en Uruguay, también en la región. Por supuesto que históricamente las personas mayores han ingresado a la política pública como, podríamos decir, trabajadores retirados en este concepto de jubilados y con acceso a las prestaciones económicas. Eso ha sido histórico desde el siglo XIX, todo el siglo XX, pero como sujeto específico de intervención pública, leyendo en realidad el paradigma vinculado a qué es lo que necesitan de aproximación, de especificidad, de ajuste de la política pública vinculado al envejecimiento, eso es algo que es muy reciente y la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, Uruguay la aprobó el año pasado y ahora somos solo 5 aún países de la región que la tenemos aprobada y ratificada y que ya tiene rango a nivel constitucional. Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y Bolivia. Somos los únicos países, hay que promover que el resto de los países aprueben la convención y ahora el instituto tiene una tarea para el resto del quinquenio que es articular, promover que los gobiernos departamentales que aún no tienen acciones vinculadas a las personas mayores la tengan y que otros gobiernos departamentales que ya la tienen amplíen el espectro de la intervención, que no solo esté pivoteando en estas dos dimensiones extremas entre la vulnerabilidad y el ocio y la recreación, sino que hay una franja en el medio de múltiples acciones como las relaciones de género, como el abuso, como el maltrato, como la violencia institucional, como el derecho a la participación política, que los gobiernos departamentales deberían empezar a promover. ¿Qué encontraron en este mapeo como elementos más preocupantes? Falta de recursos económicos, falta de recursos humanos. Hablo de quienes de repente desde las intendencias no desarrollan políticas más allá de que la política que se pretende o que se intenta tratar de desarrollar no es exclusivamente la de la dependencia, el adulto mayor dependiendo de la intendencia, sino generando desde la intendencia las políticas públicas que los incluyan, por ejemplo, lo que decía recién, hasta en la toma de decisiones de determinado tipo de situaciones. ¿Qué vieron como principal amenaza o problema? ¿Falta de dineros, de recursos asignados o directamente es un tema de cabeza de que no ponemos la cabeza en tratar de llegar, por ejemplo, a los adultos mayores en el medio rural, que imagino debe ser un acceso bastante difícil desde las intendencias, ¿no? No, los recursos económicos no aparentan ser un problema para los entrevistados y quienes brindan la información. De hecho, a pesar de no haber recursos planificados, muchos definen que pueden tener acceso en el año a partir de actividades extraordinarias y que eso no sería un problema. El
mayor problema está en la comprensión de las personas viejas como sujeto de intervención de la política pública. ¿Cuál es el área de intervención? ¿Cómo intervenimos? ¿Las personas son un grupo vulnerable que hay que resolver alguna situación, algún problema? ¿O son sujetos que tienen potencialidades, recursos, algunos instalados en la propia comunidad? El mayor problema tiene que ver con la dimensión de descentralización. Muchas veces las acciones de los gobiernos departamentales están concentrados en la capital del departamento y no involucra a otras localidades u otras conglomerados de población más pequeña o en el medio rural. Eso todavía sigue siendo una dimensión invisible. Pero la mayor complejidad que nosotros detectamos tiene que ver con esto, con la comprensión de las personas viejas, más como objeto de asistencia que como sujeto capaz de definir la intervención pública. Y la segunda dimensión es lo que hace a los vaivenes políticos, que está muy atado la construcción de agenda, muy atado la planificación del trabajo a las definiciones que hacen a los vaivenes políticos, a los actores o a quienes tienen responsabilidades políticas que están en la administración del gobierno departamental. Es necesario transformar y crear institucionalidades fuertes, con recursos técnicos, también con profesionalización, con desarrollo en la comprensión técnica de los temas, no trabajar los temas de envejecimiento porque yo tengo una abuela o porque tengo un familiar y soy sensible a la temática. No, nadie trabajaría los temas de infancia porque tengo un hijo o porque me genera sensibilidad a los niños o niñas. Nadie trabajaría los temas de género porque soy sensible a las mujeres o porque soy mujer. Claro. Necesitamos la profesionalización. Esa es una de las mayores amenazas y los mayores obstáculos. Equipos técnicos que trabajan desde el voluntarismo, desde la comprensión más, desde la sensibilidad, lo hacen a veces con muy buenas intenciones, pero falta la capacidad de instalar equipos técnicos formados que permitan resolver estos vaivenes que hacen a los gobiernos democráticos, donde cambian en realidad las responsabilidades políticas de quien administran esos gobiernos. Adriana, muchísimas gracias por estos minutos. Hemos tratado de alguna manera conocer apenas una parte de lo que ha sido el trabajo de este mapeo de la institucionalidad que ayer se presentó y que nos ha permitido conocer algunos de los datos que Adriana Rovira, directora de Inmayores, nos ha brindado en estos minutos de entrevista aquí en Arriba Gente. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí la nota junto a Adriana Rovira.